Están escuchando Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría del Plan Estratégico de la Comuna 6, construyendo cultura política, con el apoyo de Zona Radio 88.4 de la FM. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para la amable audiencia de los 88.4 de la emisora comunitaria Zona Radio. Esto es Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Hoy con un invitado muy especial para conversar sobre la planeación del desarrollo en la ciudad de Medellín. Samuel, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Bien, hombre Samuel, pues procedamos a presentar de una vez el invitado. Sí, pues porque lamentablemente pues Carlos Julio Díaz Lotero pues debe salir antecitos de que termine el programa, entonces vamos a aprovechar para hablar lo más posible con él. Carlos Julio Díaz Lotero es contador público de la Universidad de Medellín, especializado en planeación urbano regional de la Universidad Nacional sede Medellín, es dirigente sindical y trabaja para la Escuela Nacional Sindical como profesional investigador en los aspectos laborales y es el presidente de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín. Ese es nuestro invitado el día de hoy. Que es precisamente en esa calidad, en la calidad de presidente de la Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín, que nos acompaña hoy. Carlos Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes a Samuel, a Víctor, gracias por la invitación y muy contento de estar aquí en esta expresión comunitaria pues que creo que es importante para la democracia de la ciudad. Carlos Julio, pues el tema que nos convoca hoy, para lo que lo invitamos es para que conversemos sobre este avance que presenta la Veeduría sobre el presupuesto de la alcaldía de Medellín, o sea, del alcalde actual, que también toma pues como referente algunos temas de las anteriores administraciones, pero que nos llamó mucho la atención. No sé si estamos muy equivocados, no sé si de pronto nos falta ahí a nosotros y por eso más análisis, más conocimiento y por eso precisamente lo invitamos hoy, lo queríamos invitar hoy, es porque ustedes hablan de dos temas fundamentales ahí o nos dan nosotros esta conclusión, y es que en la alcaldía de Medellín o se están inflando los presupuestos o la ejecución es muy baja. Cuéntenos primero, antes de que nos respondas a pregunta, cuéntenos qué es la Veeduría y la Veeduría, quién la conforma o cómo la conforma. Bueno, la Veeduría es una plataforma de organizaciones sociales, comunitarias, ONGs, empresariales. Está, por ejemplo, la Fundación Confiar, está, por ejemplo, Región, está Convivamos, Penca de Sávila, la Escuela Nacional Sindical, Viva la Ciudadanía, la Fundación Antioqueña de ONGs, Mujeres que Crean. Entonces es una expresión, digamos, de organizaciones sociales, comunitarias, empresariales que se fundó hace más de 20 años para pensar la ciudad, para ayudar a reflexionar estos temas del desarrollo, y básicamente se conformó como para hacerle seguimiento a la planeación de la ciudad, que cuando inició ese proceso en esta región había un divorcio muy fuerte entre lo que hacían los alcaldes y lo que plasmaban en el papel. Eso ha ido mejorando, pero indiscutiblemente todavía seguimos con planes de desarrollo que lamentablemente parten de realidades o por lo menos proponen cosas que no apuntan a resolver los problemas, o que muchas veces dicen cosas que no se llevan a la práctica de manera integral. Entonces yo creo que todavía hay que hacerle seguimiento a esta cultura de la planeación que tenemos en la ciudad, que a pesar de los avances todavía nos falta mucho por mejorar, y que eso se evidencia en los impactos que tiene ese desarrollo en la ciudad. Tocas un tema muy importante, y es que en realidad ese presupuesto, o sea, los recursos que mediante impuestos y otros ingresos que usted nos va a contar aquí enseguida, pues se debe financiar el desarrollo de las comunidades, pero desafortunadamente lo que nos da como resultado a nosotros que hacemos estos ejercicios es que en realidad no se está avanzando ahí mucho en ese tema. Ya remitiéndonos a este avance que hacen ustedes dicen acá, el municipio viene haciendo proyectos de ingresos, proyecciones de ingresos que son superados de manera recurrente por sus ejecuciones presupuestales. ¿Qué quieren decir ustedes con esto? Sí, básicamente el municipio, si uno mira todos los años que hicimos el análisis, el presupuesto de ingresos que se aprueba en el Consejo de la Ciudad todos los años
el presupuesto real es siempre superior. Entonces siempre tenemos unos ingresos mayores que los que se presupuestan. Entonces ese es un tema que nos parece preocupante porque siempre nos equivocamos en la proyección de los ingresos. Siempre la realidad nos muestra que hay más ingresos de los que se proyectan. Y eso tiene dos razones. Una de ellas es porque esta es una ciudad que tiene cultura tributaria. Esta es una ciudad que tiene, digamos, cultura de pago, que no se ve mucho en muchos territorios del país y que la gente es muy cumplidora, digamos, en el pago de los impuestos, los servicios públicos. La gente tiene esa cultura. Y lo otro, que esta ciudad tiene una empresa que no tiene ninguna otra ciudad del país, que es Empresas Públicas de Medellín. Eso marca la diferencia. Eso hace que tengamos unos ingresos que, por ejemplo, para el caso de este año, están superando mucho más de los 5.4 billones de pesos. Entonces creo que es una ciudad que tiene un presupuesto realmente, digamos, frente al contexto del país, es un presupuesto bastante fuerte. Es decir, es una de las ciudades que financieramente es mucho más fuerte frente a ciudades como Bogotá, Cali, que yo creo que en Colombia, yo me atrevería a decir, y sería interesante que alguien buscara si lo encuentra, yo no encuentro en Colombia ninguna ciudad que todos los años la ejecución presupuestal genere superávit. Es decir, eso no se ve en ninguna parte del país. Esta ciudad todos los años genera superávit. Es decir, siempre tenemos más ingresos que gastos. Y cuando la mayoría de las ciudades, empezando por la nación, siempre tienen más gastos que ingresos. Pero eso, Carlos Julio, es gracias a efectivamente las empresas públicas. Indiscutiblemente, EPM marca la diferencia. Por ejemplo, los ingresos de este año, el 20%, de un poco más de 1 billón de pesos, incluso ahora con las adiciones de este año, estamos hablando de 1.2 billones de pesos. Es decir, EPM le va a transferir a Medellín, ya le transfirió ya se aprobó 1 billón, y ahora le van a hacer una adición de 200.000 millones, es decir, 1.2 billones de pesos de un presupuesto de un poco más de 5 y pico. Eso habla de que es más del 20%, es decir, el 20% de los ingresos de la ciudad provienen de Empresas Públicas de Medellín. Y hay un tema que nos parece interesante, y es que apenas entra en ejecución Hidroituango, que entra en el próximo año, en el 2019, las transferencias que le hace Empresas Públicas de Medellín al municipio, que son en promedio 1 billón de pesos anuales, eso significa 4 billones por periodo de gobierno. Eso va a pasar de 4 billones a 7 o probablemente 8 billones. Es decir, se va casi que a duplicar, digamos, lo que de las transferencias que hace Empresas Públicas de Medellín al municipio. Para darse cuenta la magnitud de lo que representa Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín, en los 60 años que lleva de construcción, digamos, de todo el acumulado energético que tiene, genera 2,6 megavatios de energía. Nada más Hidroituango son 2,4. Es decir, casi una EPM en 60 años. Va a entrar una EPM en ejecución el próximo año. Eso le va a representar ingresos superiores a Empresas Públicas de Medellín, y obviamente sobre esos ingresos yo creo que debe existir mucha responsabilidad en la ciudad frente a las grandes necesidades que tiene un territorio donde lamentablemente tenemos una empresa que ya es una multilatina, una empresa que está jugando en los mercados globales, está incluso haciendo inversiones que han sido muy cuestionadas en el mismo Consejo de Medellín, como lo de Antofagasta en Chile, lo de Panamá. Es decir, y aquí tenemos en la ciudad todavía muchas familias que no tienen servicios públicos domiciliarios, que están desconectados de los servicios. Esas son como las paradojas que creo que tenemos con el enfoque que tiene hoy Empresas Públicas de Medellín, pero a su vez lo que a uno le preocupa es que es una ciudad que tiene una gran fortaleza financiera, y que tenemos, digamos, del componente del gasto en inversión y en inversión social y en inversión en general, el 87%, casi el 90% del gasto público se va a inversión. Estamos hablando de 4,4 billones de inversión este año. Y a uno lo que le preocupa es lo siguiente: la inversión es muy alta, pero uno no ve que los indicadores de desigualdad se muevan. Por ejemplo, Medellín sigue siendo la ciudad más desigual del país. Es decir, eso es absurdo. Medellín le han invertido toda la plata del mundo en seguridad, en cámaras, drones, fuerza pública, helicópteros,
pero uno no ve que la seguridad mejore. Antes uno ve que hay un deterioro del tema de seguridad. En el tema del empleo, uno ve que hay que promoción de empresas, innovación, que Ruta N, pero uno no ve las empresas, uno no ve el empleo. Tenemos tasas de desempleo por encima de las tasas de promedio nacional, es decir, las tasas de desempleo en Medellín es más del 13% cuando el promedio nacional es como 11 y pico. Entonces, lo que a uno le preocupa es, bueno, esa inversión realmente sí tiene la calidad que debiera tener o si se está orientando a resolver los problemas que son estructurales y que uno no ve que no se mueven. Es decir, esos indicadores no se mueven. Entonces, ¿qué pasa con esa inversión? Es decir, uno ve los niños, los jóvenes en las esquinas sin oportunidades, la educación, la calidad de la educación no es la mejor. Entonces creo que la ciudad tiene obviamente una gran deuda social que no ha logrado resolver teniendo la plata para hacerlo. Entonces esa es la gran pregunta que uno se hace. Es decir, creo que hay que hacer un debate sobre qué se entiende por inversión, porque yo creo que a veces la inversión la ocultamos o la confundimos con gastos de funcionamiento y hay cosas allí no muy claras que requieren una mayor transparencia. Entonces yo creo que realmente no se compadece que una ciudad con esta fortaleza financiera, que en parte se le debe a empresas públicas de Medellín, tengamos unos indicadores que no se mueven. Entonces ese es un problema que nos genera profundas preocupaciones y que obviamente nos genera preguntas también sobre los ingresos que van a venir a futuro, que ojalá pues no se queden también generando pues el número allí de que gastamos mucha plata, pero uno no ve que la gente resuelva sus problemas. Pero venga, que precisamente a eso queremos ir. Aquí hay un asunto, aquí hay otro de los puntos que ustedes tocan y los dos temas nos deja a nosotros una sensación de que pasa una de estas dos cosas. La alcaldía de Medellín o este alcalde y los anteriores también no alcanzan a ejecutar la plata que les entra al municipio de Medellín. O sea, el presupuesto que tiene el municipio de Medellín no se está ejecutando correctamente, bueno, la cantidad suficiente. Bueno, esa es la otra parte. Entonces tenemos una parte donde proyectamos unos ingresos que la realidad siempre es superior al presupuesto. De la realidad ejecutada, cuando hablo de ejecución presupuestal, estoy hablando de la ejecución de ingresos, estoy hablando de los ingresos que recibe la ciudad. Los ingresos que recibe la ciudad son más altos que los que se proponen, los que se aprueban en el presupuesto. Esa es una parte. Y la otra parte, que la plata que nos proponemos gastar no la gastamos. Es decir, que hay dificultades en la ejecución. Es decir, que hay problemas de ejecución en las diferentes secretarías. Es decir, las secretarías no se están gastando, no se alcanzan a gastar la plata que les asignan. Pero no es un problema de administración, sino que es un problema de todo. Pues, me refiero a que no fue un problema de Aníbal, no fue un problema de Federico, sino que es un problema que tiene el municipio constantemente. Sí, tiene problemas de gestión. Yo creo que en la alcaldía de Medellín, eso es un problema que viene de vieja data, tiene dificultades en la ejecución presupuestal, tiene problemas de gestión en las diferentes secretarías. No sé qué pasa, será que los equipos los cambian, llegan los alcaldes. Yo creo que parte de eso también obedece a que no hay una carrera administrativa, no hay una carrera del empleo público y siempre traemos gente a aprender a partir de cero, a experimentar. Y cuando ya están tomándose como la experiencia, viene otro y cambia. Yo creo que ese es un problema que tenemos también en la cultura política, donde mucho incluso tenemos un problema que también se da en la ciudad de Medellín y que también lo vemos en la gobernación, y es que todos los alcaldes o gobernadores llegan con el complejo de Adán, ¿cierto? Que yo llego y aquí el mundo, la creación empieza conmigo, y se desconoce el acumulado de la ciudad, lo que se ha construido, y lamentablemente empezamos a tumbar lo que venía del pasado y hacer cosas nuevas. Entonces yo creo que no hay una conectividad, no hay una visión estratégica de largo plazo de la ciudad y del territorio. Entonces eso nos hace que estemos haciendo cosas de inmediatez y que se están cambiando constantemente. Entonces uno cree que ese tema es muy costoso, y eso lamentablemente el que paga, digamos, los platos rotos de esta visión que se tiene por parte de las élites es la ciudadanía, que ve sus problemas aplazados siempre en la resolución, y siempre estaremos esperando que el otro gobierno resuelva estos problemas, pero si no hay una mirada de largo plazo
frente a estos problemas estructurales, y siempre estamos mucho en el protagonismo, en lo mediático, en mi proyecto político personal, yo estoy pensando ¿qué va a hacer de mí cuando termine esta alcaldía? ¿Cuál es mi carrera política? Entonces yo creo que ese es un problema que nos ha distraído mucho, porque esta es una ciudad, te comento, en los últimos 30 años en Medellín y el área metropolitana y esta región se han hecho más de 20 ejercicios de planeación estratégica, pero eso se queda en el papel. No se cumple, no se abordan siquiera. No se aborda, aquí no hay, recuérdate, la mejor esquina de América, el Planea, el plan metropolitano, es decir, aquí tenemos planeación, somos buenos para hacer planes, pero esos planes se quedan, la visión de largo plazo siempre se queda en el cajón. No hay voluntad política de los gobernadores, de los alcaldes, para que esa mirada estratégica de ciudad y de región realmente sea algo que acompañe, digamos, a los diferentes gobiernos, tanto del municipio, del área, como del departamento, porque yo creo que eso es otro tema que también hay que resolver, que es el divorcio que hay entre Medellín y el área metropolitana, y entre Medellín, el área y el departamento. Entonces yo creo que también hay contextos donde cada cual hace lo suyo, y yo creo que hay problemas que ya no son del resorte del alcalde. Es decir, ya hoy los problemas incluso de movilidad, incluso la misma realidad, el metro, ¿qué es? El metro no es de Medellín. EPM, es decir, eso no es de Medellín. Entonces, el tema es que la realidad nos muestra que hay problemas que no son del resorte de un alcalde. En las 4 paredes de su municipio no tiene la capacidad de resolver los problemas de seguridad, porque digamos el tema de la seguridad en Colombia y en la ciudad de Medellín, en este departamento, es un problema transnacional. Es decir, aquí estamos hablando de estructuras criminales transnacionales que usted no la va a enfrentar con políticas locales. Es decir, esos son temas que hay que mirarlos más articuladamente al área, al territorio regional. Departamento y hasta la nación. Exactamente, pero obviamente se pueden hacer cosas mínimamente de área y de Antioquia, pero yo creo que estamos aquí, yo soy el jefe de policía de mi municipio, el de Envigado dice lo mismo, y cada cual tiene una política de seguridad que no conversa. Entonces yo creo que esos son los temas que lamentablemente estamos gastando muchos recursos y los problemas no se resuelven. Yo creo que esta es una ciudad que los indicadores sociales no se mueven. Yo creo que eso es lo que nos preocupa, a pesar de la gran cantidad de plata que va la inversión. Eso es un tema que nos dice mucho de que esa inversión no está impactando, no hay eficacia en la inversión. Hay un tema que nos preocupa con esto, y de pronto tiene que ver con esto que está diciendo la veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín. Hace poquito al Consejo de Medellín le tocó definir o sesionar sobre el superávit. O sea, ese recurso hay que volverlo a intentar invertir. Sí. Ese que se está quedando sin invertir, hay que intentar volverlo a invertir. Entonces ahí nos preocupa a nosotros lo siguiente: no es posible que en ese nuevo llegar ahí, voy a darle un ejemplo muy sencillo. En el plan de desarrollo, el alcalde dice, para este año yo le voy a destinar a la inversión social, le voy a destinar 100 pesos, ¿cierto? Pero yo no ejecuto esos 100 pesos en ese año. Entonces, al próximo, pero como eso se va al consejo nuevamente, entonces ya el consejo llega y dice, no, mire, nosotros esa plata invertamos en la seguridad más bien, porque es que estamos con muchos problemas de seguridad. En el informe general que nos queda año tras año va a quedar que en Medellín se le destinaron 100 pesos, pero que en realidad se invirtieron 20. Sí. Y que el otro y que eso que quedó, que lo debían de invertir en inversión social, se lo invirtieron, se lo cambiaron, se lo pasaron para otro lado. Entonces, en el informe del año nos va a quedar siempre que hubo muy buena inversión social, pero en realidad no se dio. Sí. ¿Se corre el riesgo? Sí, obviamente, del superávit de cada año, hay una parte de ese superávit que es de destinación específica, sí, que tiene que volver al sector. Digamos, si la Secretaría de Salud no ejecutó recursos que son de destinación específica para salud o también en educación, es decir, hay como es el pago de salario. Sí, hay ingresos que son de destinación específica, claro, que no se pueden orientar a otros gastos, y hay otros que son de libre destinación. Entonces, los de libre destinación, por ejemplo, las transferencias de EPM son de libre destinación. Entonces, el tema es que de los 400 y pico de miles, ahora estaban discutiendo, ahora en marzo se discutió lo de la adición presupuestal, marzo-abril,
creo que eran unos 320.000 millones de pesos, pues, digamos. De esa parte, una era libre destinación y otra parte era de destinación específica. Pero obviamente en la destinación específica también puede haber movilidad de rubros de un programa a otro. Puede haber, ahí se puede jugar. Pero te comento, normalmente cuando el alcalde presenta la adición presupuestal del superávit de cada año, hace una propuesta. Y en el consejo también, los concejales también tienen intereses. Y ahí se mueven. Entonces normalmente también hay recursos que ellos mueven y que para programas, proyectos, cosas que ellos... No es el alcalde simplemente no es el alcalde. El alcalde obviamente lleva la iniciativa, pero el consejo aprueba y el consejo negocia. Entonces ahí hay también problemas de que hay muchos recursos que se orientan para proyectos de intereses de los mismos alcaldes. Todos sabemos cómo se mueve la política, claro. y más en estas épocas electorales. Entonces yo creo que ahí hay temas también donde el tema de estos gastos de inversión, estos recursos de inversión, pueden irse destinados a rubros que tengan un impacto diferente al que inicialmente pudo haber tenido. Y lo otro es que a veces también los mismos programas que ya existen, la misma eficacia pues que hay para resolver problemas, está probado que no es la mejor. Entonces yo creo que hay también un tema que yo creo que en la ciudad tenemos que sentarnos a darle una mirada al detalle. Yo he mirado algo del detalle de inversión y he encontrado que en inversión hay muchos gastos de funcionamiento. Nada más para darles un dato por encima. Las nóminas paralelas que tienen, por ejemplo, en Medellín se habla de que la nómina paralela a nivel central son más de 8.000 empleados, sí, que están en contratos de prestación de servicios, haciendo labores misionales. Toda esa nómina paralela va por inversión, cuando hay funcionamiento. Sí. Entonces realmente se disfraza como inversión. Entonces ahí, para hablar nada más de ese dato, pues que es un tema también no resuelto. Hace rato está ahí. Hace rato viene. Entonces no lo inventó Federico, pero tampoco ha hecho nada para cambiarlo. Ajá. Que incluso había una esperanza con el gobierno de Aníbal Gaviria, cuando Pardo era ministro de Trabajo, que hablaron de una política pública de trabajo decente que ya venía del gobierno anterior, pero lamentablemente se quedó en el papel. Es decir, la idea de formalizar el empleo público, la carrera administrativa, tener un sector público más cualificado, digamos, de una planta de personal más cualificada, que realmente tenga una mayor capacidad de gestión, que es lo que creo tiene Medellín por dificultades, digamos, en la forma como hay tránsito de gobiernos a otros y hay remoción de mucho personal que va elegido, se nombra por contratos de servicio. Y que además eso mueve un asunto clientelar bastante fuerte. Sí, Carlos Julio, pues me inquieta el tema del superávit, pues porque o es una parte que llega como ingresos nuevos, o es una parte que llegan por recursos no gastados previamente, o ambas cosas. No, el superávit es lo que sobró del año anterior, lo que no me gasté. Yo me iba a gastar una plata y no me la gasté, y me sobró. Eso es el superávit presupuestal. Entonces, por ley, ese superávit hay que volverlo a incorporar en el presupuesto del año siguiente. Curiosamente, en el presupuesto del 2018, sin haber terminado la ejecución presupuestal del año anterior, 2017, el Consejo, en el mes de octubre, aprobó una adición de un superávit que todavía no teníamos. Pues se sabía que iba a haber superávit. Sí, pero no había sido decretado. No se había decretado. Y aprobó 180.000 millones de pesos del superávit que... Eso es lo que le genera a uno duda. Eso es lo que uno le dice. ¿Acaso aquí hay una posibilidad de cómo dejar en los libros, en la historia, que hubo una muy buena inversión en tal y tal asunto, pero en realidad cuando llega el consejo todos sabemos que eso se cambia? Sí. Y que a lo que menos le apuestan los concejales y en la misma administración es a la inversión social. Exactamente. Entonces ahí le deja a uno una duda muy grande. Si uno mira que, por ejemplo, en el tema de los recortes, cultura ha sufrido recortes, derechos, los programas de derechos humanos, y más en un contexto de posconflicto. El tema de los... ¿Cómo está la ciudad hoy? Sí, no, y habían programas interesantes. ¿Te acuerdas de un programa que tenía incluso el alcalde, no Gaviria, sino Alonso Salazar, que hubo un acompañamiento a desplazados, si no estoy mal, de San Rafael, pues que hubo un apoyo de San Carlos. Sí. Eso desapareció. Entonces yo creo que todos esos programas de derechos humanos en esta época de posconflicto, en una ciudad que ha sido bastante golpeada por la violencia, donde hay víctimas,
en cantidades alarmantes, esos programas estén golpeándose, limitándolos, recortándolos y llevándolos a seguridad. Y que en seguridad uno no ve resultados. Sí, porque es que ese es el análisis que uno hace. Uno puede decir, si un investigador se va a mirar año tras año cuál fue la inversión, lo primero que va a mirar es el presupuesto del año. Uh-huh. Pero después de pronto uno mira el superávit, cómo se distribuyó, cómo volvió de los concejales, para que los concejales también de ahí sacaran su tajada. Sí. Pero eso es preocupante. Venga, hay un asunto que ustedes tratan también aquí, y es el tema de la productividad. Ese es un tema bien complejo. Es un tema de la productividad porque digamos que y ustedes lo explicaban en una conferencia, lo explicaban en una conferencia donde participó con FENALCO. Hablemos sobre Medellín, se llama. Uh-huh. Aquí hay un porcentaje muy alto de concentración del capital, digámoslo así, de quienes producen el capital privado. Hay una concentración. ¿Por qué no nos explica un poquito eso? Sí, Medellín tiene una estructura empresarial bastante desigual. Es decir, si uno habla de que tenemos una desigualdad de ingresos de 0.47, que es bastante alta, el Gini empresarial es mucho más alto. Es decir, tenemos una estructura empresarial que es muy concentrada. Primero, es bastante precaria porque el 85% de las empresas son empresas de buñuelos y arepas, son empresas de escobas, de muy baja productividad. Sí, de muy poca productividad, muy poca eficiencia, de muy poco valor agregado. Tenemos un 8-9% de pequeñas y medianas empresas que tienen cierto nivel de formalidad. En las microempresas se genera casi la mitad del empleo de la ciudad, que es empleo de mala calidad. Uh-huh. ¿Sí? En el resto se genera empleo de mejor calidad y en la gran empresa, pero la gran empresa te puede generar el 20% del empleo pues, de la ciudad y concentra el 90% de los activos y obviamente concentra, se apropia de más del 70-80% de la riqueza que se genera en el territorio. Entonces eso es un círculo vicioso pues, que sigue concentrando riqueza y que hace que la ciudad pues no salga de esos problemas, de esa trampa, digamos, del crecimiento de la desigualdad, que nos hace ser una ciudad con altas tasas de desempleo frente al contexto del país, altas tasas de desigualdad, problemas de seguridad, problemas de jóvenes sin nada que hacer. Todo eso son cosas que están interconectadas y que hacen parte pues, de una situación que hace que la ciudad tenga una particularidad frente al resto de territorios, y es que aquí tenemos gobernabilidades que no son de la legalidad, sino de la ilegalidad. Para no hablar de incluso de cosas que muchos también señalan, de que a veces los temas de seguridad no son por acción de las autoridades, sino por un tema de pactos de grupos. O también se habla de pactos de la legalidad con la ilegalidad, pues para no hablar del secretario de seguridad que tenía este mismo gobierno. Entonces, ahí hay temas, ¿cierto? Entonces yo creo que tenemos una estructura empresarial que no ayuda al empleo, que el empleo que se genera es precario, que hay concentración de riqueza, y eso obviamente es un tema que ayuda a que esta ciudad tenga los problemas que tiene, ¿cierto? De jóvenes en las esquinas sin nada que hacer, lo que llamamos los ninis, y que no le permite a un ser humano tener un proyecto, un trabajo en torno, un proyecto de vida en torno al trabajo. Yo creo que el trabajo es lo que le permite al ser humano pensar en un proyecto de vida, pues tener un empleo estable, mirar un futuro. Eso no se puede hacer, porque aquí no tenemos empleo, y si hay empleo es precario, inestable, bajos ingresos, tener una familia, conseguir una casa propia para crear unos hijos. Esos son temas que hoy un joven no tiene forma de pensarlo. Carlos Julio, y en este sentido, pues y lo que hemos estado hablando en este rato, la veeduría, ¿qué recomendaciones plantea o qué conclusiones llega? No, más las recomendaciones. Bueno, en el tema del presupuesto, yo creo que hay que revisar fundamentalmente a dónde va la inversión de la ciudad. Es decir, yo creo que hay que hacer un debate sobre qué se entiende por inversión, porque aquí hay mucho gasto de funcionamiento, mucho gasto burocrático, mucho gasto de clientelismo que se lleva como inversión. Entonces yo creo que allí la inversión la están inflando, pero para mí lo que están inflando es la inversión. Y por eso se da uno cuenta de que la inversión no está resolviendo problemas. Ese es un punto de partida, pues hay que mejorar la calidad del gasto público.
puede mejorar la calidad del gasto público, empezando por dar un debate sobre la inversión y obviamente invitar a la ciudadanía para que haga un seguimiento, un control a todos los proyectos que hay en la ciudad. Ese es el punto de partida. Lo otro es que aquí también tenemos que tener un enfoque frente a la integración territorial. Yo creo que Medellín no puede seguir siendo el mandamás en el área metropolitana. Medellín tiene que tener más humildad e integrarse en igualdad de condiciones con los diferentes municipios del área para buscar una construcción colectiva de territorio. El tema del ambiente, por ejemplo, que es otro tema que está en deuda con esta alcaldía, del deterioro ambiental, ese es un tema que no se resuelve en Medellín. Es decir, digamos, la contaminación no termina aquí y de aquí para allá no hay y de aquí para acá no. Ese es un tema del Valle de Aburrá. Hay una configuración, digamos, geográfica que nos hace estar en un cañón en donde el aire no tiene la movilidad que tiene de pronto en Bogotá, que puede evacuar el smog de los carros y de las fábricas. Aquí tenemos un problema también lo segundo es buscar una planeación del territorio y una integración del territorio que apunta a resolver problemas que son metropolitanos. Es decir, aquí hay problemas que ya no son de Medellín, digamos la movilidad, la seguridad, el ambiente, el empleo. Esos temas son metropolitanos, digamos, trasbordan el margen de maniobra de un alcalde. Lo otro es que hay que tener una visión de futuro también, ¿para dónde vamos? Es decir, no tenemos claridad para dónde vamos. Cada alcalde tiene un norte de 4 años y viene otro con otro norte de 4 años. Aquí tenemos que tener también una visión de largo plazo, donde los alcaldes tengan algunos énfasis en temas, pero que haya un debate ciudadano de una construcción de futuro. Pensar el territorio, pensar la ciudad, pensar un poco para dónde va este territorio y qué rol va a jugar en el país, en el mundo. Yo creo que esos son temas que hay que ponerlos a pensar a la gente y que se asuman por los gobiernos. Y creo que el tema de EPM también merece una revisión, porque EPM es una empresa que se volvió una multilatina. Es decir, está uno en México, en Centroamérica, Costa Rica, Panamá, para no hablar de Colombia, pues está en todas partes haciendo negocios. Afortunadamente pierden algunas partes, pero ganan otras. Pero yo creo que eso es un problema que también nos genera una controversia. Es decir, estamos invirtiendo y haciendo negocios en muchas partes, algunos mal hechos, y aquí hay gente que todavía no tiene acceso al agua, que hay barrios que no están ni siquiera en la formalidad de la planeación de la ciudad. Entonces yo creo que esos son temas que nos obligan también a repensar que esa plata que es de libre destinación, que no tiene los problemas de obligación legal de invertirlos en lo que la ley obliga, sino que es del libre manejo de la ciudad, esa plata se orientará bien. A ustedes aquí dan en las conclusiones, porque ya se nos va llegando el tiempo. Carlos Julio tiene ahora también otra charla en otra parte, entonces solo nos va a acompañar hasta las 3:30, ya se nos cumplió. Y dice, Medellín debe aprovechar los mayores ingresos que tendrá a partir del 2019 para concertar un modelo de armonización del desarrollo y de ordenamiento del territorio con el área metropolitana y el departamento para bajar la presión demográfica sobre la ciudad. Era lo que estaba diciendo usted. Sí. Pero entonces yo quiero anotarle aquí una cosita. Medellín es un rico que no es capaz de gastarse la platica. Sí. Primero, eso es cierto. Y lo otro, que Medellín tiene una gran riqueza también que se la ha extraído del territorio. Por ejemplo, yo no sé si la gente sabe de dónde viene el agua que consumimos en la ciudad. Viene propiamente del páramo del Mira, de dónde viene la energía, los alimentos. Entonces yo creo que Medellín también tiene que retornar a esos territorios para que en otros territorios del departamento haya desarrollo, porque si la gente nace en pobreza, busca donde está la riqueza. Todo el mundo viene para Medellín a buscar oportunidades. Entonces Medellín tiene que ayudar a que haya otros polos de desarrollo en el territorio, en la región, agrícolas y de toda índole, de empleo, universidades, infraestructura, para que la gente pueda hacer un proyecto de vida donde nace y no tenga uno que irse para Medellín a buscar oportunidades. Yo lo digo de manera muy chistosa, mucha gente viene a esta ciudad, así no encuentra empleo, por lo menos encuentra a quien atracar, porque donde ellos viven no hay ni siquiera a quien atracar, allá todo el mundo es pobre. Sí, entonces la idea es que Medellín debe entender que hemos concentrado la riqueza del departamento, empobrecido a los territorios, no devolvemos nada y la gente se viene para acá, que es lo que pasa en el mundo con Estados Unidos.
Han saqueado los países pobres, los pobres se van para allá, para Europa, a recuperar eso. Entonces sí, ¿qué sería lo mejor para ellos? Que Europa y Estados Unidos ayuden al desarrollo de África, de América Latina, para que la gente que nazca aquí no esté pensando en irse para Estados Unidos, para España, a resolver el problema de hambre que tiene aquí. Entonces, el tema es ese, y lo mismo pasa con Medellín y Antioquia. En Medellín ha extraído riquezas del departamento, no hay una política de retorno de esa riqueza para que en las regiones también haya oportunidades para la gente y no tenga que venirse a presionar a Medellín, que aquí entre más escuelas tengamos, más hospitales, siempre viene la gente, claro, y nunca vamos a resolver el problema. Entonces la idea es cómo hacemos un desarrollo más equitativo en el territorio, en lo social y en lo territorial, que la riqueza esté mejor esparcida en el territorio, y la gente se ubica pues, en el territorio. Pero si yo concentro la riqueza en un puntico, en el 2%, la gente, todo el mundo se va para allí. Y ahí no cabemos todos. Entonces hay hacinamiento, hay problemas de movilidad, mira, la ciudad no hay cómo moverse. ¿Sí? Samuel, ¿ibas a decir algo? No, pues agradecerle de una vez a Carlos Julio pues por el rato que nos brindó, las claridades que hace frente a este informe que presenta la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo Municipal, y esperamos poder contar con usted en una próxima oportunidad. Samuel, ya ahorita que regresemos de la pausa, hace las conclusiones. Listo, le agradezco mucho. Para despedirse. Le agradezco mucho, muy contento de estar aquí, y la verdad que me gustan estas iniciativas, que yo creo que es un esfuerzo muy solitario de crear, de construir democracia. Pues yo los animo a que sigamos en esto. Es difícil, pero yo creo que esto es un ejercicio de pedagogía que debe imitarse por los gobiernos locales, de mirar cómo se hace democracia en los territorios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un corte y ya regresamos. A mí me gustan las cosas claras y el chocolate espeso. Por eso escucho Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría al Plan Estratégico de la Comuna 6 y con el apoyo de Zona Radio 88.4 de la FM. Nos emocionábamos con un gol, saltábamos y gritábamos. Un gol era una fiesta, los novios se reconciliaban y las familias celebraban. Pero hoy en Colombia hacer un golazo es robarle al Estado y por consiguiente robarnos a nosotros los colombianos. Volvamos a celebrar los goles de nuestros jugadores de fútbol, no los de los delincuentes. Movámonos, logremos un país sin corrupción. Entra a transparenciacolombia.org.co y únete contra la corrupción. A mí me gustan las cosas claras y el chocolate espeso. Por eso escucho Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría al Plan Estratégico de la Comuna 6 y con el apoyo de Zona Radio 88.4 de la FM. Los egipcios crearon el serrucho hace más de 5.000 años para hacer cortes, sobre todo de madera, y se convirtió en la herramienta de millones de obreros y amantes de la construcción. Pero hoy en Colombia, serrucho es el término que usan los corruptos para partir sus ganancias. Volvamos a hacer del serrucho lo que fue. Movámonos, logremos un país sin corrupción. Entra a transparenciacolombia.org.co y únete contra la corrupción. Recuerda sintonizar Sobre la Mesa en la 88.4 de la FM Zona Radio. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, con retransmisión los sábados a las 10 de la mañana. Sobre la Mesa, un programa para construir cultura política. Están escuchando Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría al Plan Estratégico de la Comuna 6, construyendo cultura política, con el apoyo de Zona Radio 88.4 de la FM. Regresamos, estamos en Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6, que se emite a través de los 88.4 de la FM, emisora Zona Radio. Samuel, pues de pronto muy interesante la conversación con Carlos Julio, porque nos da una mirada de ciudad y del presupuesto. Se nos quedó de pronto enmochilado en una pregunta que era clave, y es que
pues si el presupuesto de Medellín va a aumentar, es claro que también se va a aumentar, debe ser claro que también se va a aumentar el presupuesto participativo que aunque continúa siendo el 5%, diríamos que pasa a ser un 5% de un presupuesto más alto, porque si decimos que tenemos 1 billón de presupuesto del municipio de Medellín, y a ese presupuesto se le aumenta otro 1 billón, pues también al presupuesto participativo se le aumentaría igual el valor, la cantidad. Eso pues nos genera a nosotros preocupación en la medida en que no es muy buena la forma como se está ejecutando el presupuesto participativo en la ciudad de Medellín, y precisamente esta segunda parte del programa la vamos a dedicar a hablar un poco sobre cómo ha sido esa inversión, cómo se ha venido desarrollando pues la nueva implementación o la nueva forma de la resignificación del presupuesto participativo, como lo ha llamado la alcaldía de Medellín, porque definitivamente es preocupante que la alcaldía de Medellín salga a decir después de las elecciones de este sábado, recordarle un poquito a los oyentes que este domingo, se realizaron las votaciones de los ciudadanos para elegir entre lo que aún continúa siendo, Samuel, ideas de proyectos. Todavía no tenemos proyectos, todavía son ideas de proyectos. Es que genera otra sensación diferente, porque pues sí, teníamos la esperanza de que se fueran a presentar proyectos, pero volvemos y caemos a lo mismo que hemos detectado desde que nos constituimos como veeduría. Son simples iniciativas de proyectos, y lo que más alcanzaron a presentar las administraciones anteriores, y parece ser que es lo mismo que está presentando esta, son un resumen de un proyecto que debería existir pero que no existe. Y ponen un resumen, es en una ficha EBI, pero lo que le presentan a la comunidad es muy lamentable. Pues estuve mirando los supuestos proyectos, pues porque creo que tampoco se llaman proyectos, tiene otro nombre ahí, pero son unos proyectos que son tristes, ese tipo de presentaciones. O sea, no tiene un diagnóstico, digamos que la parte, el argumento para decir por qué se necesita eso no es suficiente, pues es muy corto. Otra cosa, pues lo único que aparece es como el recurso. Pero creo también que vamos a caer en la lógica de lo pasado, es que en esos proyectos no se tiene en cuenta el tema de los impuestos. Y estamos para hacer el ejercicio más, didáctico. Más didáctico, es el tema de, por ejemplo, de un proyecto de 100 pesos, que realmente es lo que necesita la comunidad. Efectivamente lo que se va a ejecutar son 60, 70 pesos. Pero tampoco le dicen a la comunidad esos 30, 40 pesos o más se están yendo en unos impuestos, qué tipo de impuestos y por qué, varía de un operador a otro el tema, por ejemplo, de las administraciones, el tema, por ejemplo, de las interventorías. Eso creo que es para mirarlo con mayor detalle. Pero antes de seguir profundizando, Víctor, y pues estamos modificando un poco la dinámica, pues gracias a la situación que nos presentó el invitado Carlos Julio, y es que, pues primero, hacerle un saludo muy especial a nuestro compañero Oscar, que hoy no nos acompaña por problemas de salud. Igualmente también saludar al compañero Jorge Iván, que pues no se encuentra en estos días con nosotros, pero un saludo muy especial porque muy posiblemente el próximo programa va a estar con nosotros. Esperemos que así sea. También un agradecimiento en el máster a Camilo López, que no se nos puede olvidar, no se nos puede seguir olvidando, qué pena con Camilo. Y para que entremos como en el tema, porque me parecía que
digamos ahora en las conclusiones voy a hacer la relación de lo que decía Carlos Julio con lo que nos viene pasando a nosotros en el territorio, y es lo denominado o se denomina el complejo de Adán, pero eso lo hacemos al final. Para arrancar con una frase este segundo bloque, para hablar más bien de lo que pasó el domingo pasado, la frase que traigo es de José Ortega y Gasset, que dice: la salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. Muy pertinente, pues porque es el tema que vamos a abordar en estos momentos. Y digamos que si bien hay un proceso de votaciones que se da este domingo pasado, nosotros al hacer el análisis en relación más bien con las votaciones que se hicieron para la conformación del CCP de esta comuna, digamos que no hay mucha variabilidad ahí. La abstención, que es lo más llamativo porque es exageradamente, digamos que no hay mucha variación ahí, aunque sí la hay, pero no es muy significativa, mientras que las personas que salimos o salieron a votar sigue siendo muy poquita. No se compadece con lo que se pudo haber visto en estas votaciones del domingo, que fueron 1.952 personas, con lo que se presentó el día de las votaciones para la conformación del CCP, que fueron 8.455 personas. Pero venga, que es que eso lo vamos a barajar muy despacio, lo vamos a conversar muy despacio, porque eso tiene muchos bemoles. Mire, la alcaldía de Medellín salió a decir en su página web, lo siguiente: la jornada presencial culminó con éxito tras la masiva participación de los habitantes que se acercaron a votar en los 73 puestos habilitados en las 3 comunas, la 6, la 8 y la 10, durante el domingo 6 de mayo. Mire, la alcaldía, cuando dice este tipo de cosas, el secretario de Participación Ciudadana, cuando dice este tipo de cosas, tiene que tener mucho cuidado, porque lo que está hablando es la institucionalidad. Y la institucionalidad está dando unas cifras o está dando unos partes de victoria que lo pueden tomar los medios de comunicación de la ciudad como una verdad, como algo a replicar, como algo a multiplicar. Y para decir esto, el secretario de Participación Ciudadana se basa en un asunto que es muy preocupante. Él dice: se esperaba una asistencia de alrededor de 3.600 personas y al terminar la jornada se contabilizaron más de 6.000 votos, ¿no es cierto? 6.000 votos en 3 comunas. En 3 comunas, pero venga, lo grave es esto. Eso dice el secretario de Participación Ciudadana, porque esto sale de la Secretaría de Participación Ciudadana, me imagino, o esto se dice pues en la página de la alcaldía de Medellín, y no se complementa con decir por qué esperaban 3.600 personas. ¿Por qué? O sea, esperamos 3.600 personas, ¿por qué? Y acuérdese Samuel, que nosotros hemos utilizado mucho un ejemplo del excontralor Gerardo Domínguez, que durante su gestión en la Contraloría decía: es que la administración municipal están acostumbrados a que lanzan el dardo. Explique eso despacito para que no lo entiendan. Exacto. A que lancen el dardo y luego van y dibujan la diana. La diana es esos círculos donde los que lanzan flechas miden su capacidad, su destreza. Entonces para pegar en la mitad. En la mitad. El centro. Entonces se supone que yo tengo la diana, ya esos círculos los tengo allá puestos, y yo le apunto a pegarle al centro. Y si le pego al centro, pues saco el mejor puntaje, ¿no es cierto? Lo que decía el contralor Gerardo Domínguez es que la administración lanza la flecha a cualquier lado. Disparaba primero y después de que llegaba la flecha, iba y dibujaba la diana. Iba y dibujaba la diana y decía: mire que la estrella, y mire, la flecha quedara en el centro. Y dice: mire, le pegué al centro. Así es muy fácil, y eso es más o menos lo que está haciendo aquí la Secretaría de Participación Ciudadana, diciendo que esperaban 3.600, pero ¿por qué 3.600?
cuando nosotros el análisis que hacemos nos da otra cosa, Samuel, porque mire, en la Comuna 6, según el informe de calidad de vida, el informe de, encuesta de calidad de vida del 2015, ahí hay que hacer una salvedad. Ellos no miden los jóvenes de 14 años, sino a partir de los 15 años, ¿no es cierto? Pero eso no le ayuda a la administración, no, al contrario, le aumentaría más el déficit. Entonces, bueno, nosotros cogemos de los jóvenes de 2015 hasta... No, de 15 años para arriba. Perdón, de 15 años hacia arriba, y eso nos da que aquí hay 125 personas aptas, hábiles para participar en el proceso de participación ciudadana, tal y como lo presenta la administración, porque ellos dicen que pueden votar desde 14 años. Sí, que eso también es una cosa para mirar con detalle. Eso hay que revisarlo. Entonces ellos dicen, bueno, aquí nos decimos nosotros, aquí en la Comuna 6 hay 155.125 personas, ¿cierto? Para votar, pero votaron, y lo voy a poner el del domingo porque tenemos que hacer otra explicación respecto a la de la constitución del Consejo Comunal de Planeación, pero en el domingo votaron 1952 personas. 1952 personas, que nos da a nosotros un déficit, o sea, una abstención del 98,74%. O sea, el 98%, casi el 99% de las personas que podían participar no se asomaron. Ahora, la administración nos va a decir a nosotros, no espere, que es que todavía falta esta semana tenemos la votación virtual. Pero mire, Samuel, un ejemplo que nosotros publicamos ayer en un artículo en nuestro blog, habla que en la conformación del Consejo Comunal de Planeación de la Comuna 6 para este 2018, la abstención fue del 94,55%. O sea, ahí supuestamente votaron 8.455 personas, que equivalen, aquí hay un cuadrito en el blog muy interesante que dice que en los encuentros preparatorios participaron 450 personas apenas. Las que definían los criterios para la cómo votación, votar, y los requisitos de los candidatos. Exacto. Y en la votación para elegir esos candidatos votaron 8.005 personas. Pero a ese 8.005 personas hay que recordarle a la audiencia, hay que recordarle a la administración y a los líderes de la comuna, recordarle que ese valor no es real. No es real, porque las personas podían votar en los 25 sectores que estaban creados. O sea que muy fácilmente, o sea, esos 8.000 no son reales. Pero seamos más benévolos, Víctor. Digamos que de esas personas podían votar no en los 25, aunque así se dijo y así sí se aplicó, pero digamos que por día, como eran las votaciones, podían votar más o menos en 6 sectores. 6 sectores. Entonces eso nos diría realmente cuántas personas participaron, porque ese es el cuento. Que yo participe votando en todos los sectores no quiere decir que yo participe todas esas veces, no, yo soy una persona que participó. Y sin embargo, la abstención en ese día fue del 94,55%, que quiere decir que 146.000 personas, 670 personas, que son las que podían participar, no participaron. Pues de las que podían participar, no participaron. Y ahí cabe la otra pregunta, Víctor, ¿por qué no? Exacto, porque hubo falta, no hubo información. Vea, nosotros vamos a ver si enseguida podemos, no tenemos aquí para pasar un audio de un video donde en la Comuna 10 se están quejando de que no hubo socialización. En la 8, que no hubo socialización de las reglas de juego. Entonces se van a perder de esos poquitos votos que se dieron el domingo, se van a perder muchos, porque la gente no sabía que si votaba en el tarjetón no podía votar en blanco. Y hubo muchas personas que votaron en el tarjetón los proyectos y después votaron en blanco. Además habían otras reglas de juego. Pero también allá en ese momento, relata el video, eran las 3:55, algo así, eran casi las 4 de la tarde, y iban 60 y punta de votos en esa mesa.
Entonces quiere decir que este proceso, y nosotros nos hemos dado la tarea de preguntar por ahí a los habitantes, a la gente, ¿usted sabe qué votaciones hay hoy? No saben. ¿Por qué? Porque no hubo campañas. Y aquí lo decía, publicidad y masiva, como lo dice el secretario, en esa parte de victoria de participación masiva. Ajá. La publicidad no fue masiva para que la gente llegara. Para que realmente fuera masiva esa participación. Entonces sí, es exagerado el secretario o la administración municipal cuando en su página web saca ese titular diciendo masiva participación. No, es que masiva tiene una definición muy clara. Masiva no son 3.600 siquiera los que dice el secretario, y menos si tenemos en cuenta la cantidad de personas, por ejemplo, en la Comuna 6. En la Comuna 6 hubiera sido masiva la participación si usted me dice que de esos 155.000 personas que podían participar, el 20% o el 30% participó. Póngale 10, solamente el 10, y que empecemos esa tarea de que cada evento de votaciones lo vamos a ir incrementando. Exacto. Pero que nos pongamos una meta. Pues sí, sorprende es de dónde saca esa meta, traída incluso, pues, porque es que si hiciéramos un promedio, para cada comuna le correspondería 1.200 votos, porque estamos hablando de 3.600 en 3 comunas. Entonces, ¿qué cálculo está haciendo la Secretaría de Participación Ciudadana? Entonces ellos tienen también tienen una perspectiva muy baja de lo que puede ser la participación en una comuna, porque si ellos me dicen que en 3 comunas van a sacar 3.600 votos, entonces quiere decir que en esa comuna, en cada comuna, lo que vos decís, cada comuna votaría en promedio, pues pongámoslo en promedio, 1.200 personas. Y con el... Que no es el 1, es menos del 1, no es el 1%, menos del 1% aquí en la comuna 6. No, es 1.200. Como la mitad del punto 5 más o menos. 0.5 en la comuna 6, o sea que el secretario y la administración municipal se conforman, quedan felices porque en la comuna 6 el menos del 1% de los habitantes participaron en un proceso tan importante, porque son 13.000 millones de pesos los que se van a invertir. Por eso algunos hacen la fiesta. A invertir. A gastar. Y por eso algunos hacen la fiesta, Samuel. Por eso algunos acompañan a la administración en esa teoría, diciendo que hubo masiva participación, porque es que los están dejando solitos a ellos para gastarse en la plática como ellos quieran, como la quieran manejar, y a los poquitos que llegan para votar los llevan amarrados, arrastrados los llevan, pero cuando se trata de gastar la plata o de distribuirla, no lo llaman. Fuera todo el mundo. Pues mire, los encuentros preparatorios nos lo dicen muy claro, ahí era donde se iban a tomar decisiones importantes, donde se iban a tomar, participaron 450 personas, pero qué raro. Para las votaciones fueron 8.005 votos los que aparecieron, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que este presupuesto, el acuerdo 028 y el decreto 0697 necesitan una revisión a profundidad ya, porque ya esto nos está dando a nosotros unas conclusiones muy preocupantes. La primera conclusión es que no hemos transformado nada. No hubo ninguna resignificación, porque resignificación, Samuel, es cuando usted cambia los conceptos, cuando usted cambia la cultura, cuando usted dice actitudes, cuando usted dice aquí los ciudadanos, y lo que se dio en la Comuna 6, que muy pronto lo vamos a estar publicando, lo que se dio en la Comuna 6 fue los vicios electorales de la vieja política, que como lo hacen los políticos tradicionales, o sea, contratar un bus, dar un refrigerio, llevarlo arrastrado, marcarle el voto, porque se hicieron eso, marcarle el voto. Esa política no construye, esa forma de hacer, eso no es política, perdón, esa forma de legitimar los procesos políticos en la comuna, eso no sirve, eso le sigue enseñando esa vieja cultura, esa mala cultura, llamémosla pseudocultura más bien, a los ciudadanos y a los que van naciendo, porque nosotros pudimos ver en la jornada de los encuentros preparatorios, en las votaciones de la conformación del Consejo Comunal, jóvenes metidos en ese rollo, llevados por sus padres a que hicieran eso, a que siguieran fomentando esos vicios electorales. Entonces, pues ahí sí es hacerle un llamado de atención muy respetuoso, por supuesto,
al señor secretario de Participación Ciudadana, el señor Andrés Felipe Bedoya, a que escuche a la comunidad. Samuel, vea, lo digo y lo digo con toda la tranquilidad del mundo. Desde que nosotros estamos como veeduría, hemos tenido la oportunidad de compartir con diferentes secretarios de Participación Ciudadana. O sea, ir a presentar nuestros hallazgos, nuestro ejercicio, presentárselo con un ánimo, con el ánimo de que se corrijan las cosas, de que se mejoren las cosas. Y nos han recibido todos los secretarios de Participación Ciudadana. Y con el señor Correa, anterior secretario de Participación Ciudadana, tuvimos las más grandes diferencias, Samuel. Porque inclusive el anterior, que fue este señor, ¿cómo es que se llama? Bueno, no me acuerdo ahora. Con el señor Correa tuvimos muchas, muy grandes diferencias. Sin embargo, cada que le pedíamos cita para presentarle un informe, nos recibía. Y lo discutía y decía que no estaba de acuerdo y ponía sus puntos. Y ahí teníamos unos debates fuertes. Pero nunca, inclusive nos encontramos en la calle y nos decía, tenemos que conversar. Con este secretario, a pesar de que le hemos pedido varias veces, no para ir a charlar con él, porque a nosotros nos interesa ir a charlar con él. Nosotros lo entendemos a él como un funcionario público muy ocupado, pero para que escuche a la comunidad sí tiene que sacar tiempo. Y cuando la comunidad va y le presenta informes que son para que mejoren la situación de su secretaría, o sea, de las funciones que tiene que cumplir en la Comuna 6 su secretaría, él debería estar dispuesto a escucharlos, pero nunca nos ha recibido. Hace poquito le pedimos una cita para presentar el último informe que hicimos sobre estos avances y no nos ha dado cita. Y la delegó ante la subsecretaria de Participación Ciudadana del presupuesto participativo, y ella tampoco lo ha hecho. Entonces pues desafortunadamente ese tipo de funcionarios, de servidores públicos, se les olvida que son mandatarios y que tienen que escuchar a los mandantes. Se les olvida. Entonces, y es que nosotros tampoco lo reclamamos, Víctor. ¿Sí? Nos quedamos callados y efectivamente en este, como en otros muchos casos, el resultado de estos procesos sigue siendo a favor de la administración municipal, con el agravante de que lo que parte de ese resultado es que divide los liderazgos en los territorios. Sí, eso fue otro fenómeno terrible que pasó, muy lamentable. Que pasó en esta comuna, y es que se fraguó una estrategia, y esa estrategia terminó por dividirnos más. En vez de pensar una estrategia, pero particularnos, no para yo querer sacar a los demás y quedar yo solo. Entonces esa estrategia desafortunadamente dividió ediles, los ediles los separó de los otros líderes de las organizaciones, y hoy está más fragmentado. Por supuesto, eso le sirve mucho a la administración municipal. Claro. Porque con eso la administración municipal puede llegar aquí y negocia con con todos por aparte, y a cada cual le da su pedacito. Y muy pedacito. Porque el recurso, como nos lo acaba de decir Carlos Julio, el recurso es muy grande en esta ciudad y mal distribuido. Y eso, Samuel, hay una cosa que lo decía ahorita cuando estábamos empezando esta segunda parte del programa, y es que se va a aumentar, según nos dice Carlos Julio, con la entrada de funcionamiento de Ituango, se va a incrementar el presupuesto de la ciudad. Y al incrementarse el presupuesto de la ciudad, automáticamente se aumenta el presupuesto participativo. Claro que sí. Y yo les contaba a ustedes, Samuel, hay un municipio que ahora no me acuerdo el nombre, que necesitaba un puente que valía 15.000 millones de pesos, y hacía tiempo que estaba cubriendo un derrumbe de una carretera, y derrumbe, cubriéndolo ahí, porque no tenía con qué invertir 15.000 millones, no tenía el departamento, no tenía para darle 15.000 millones de pesos para que ese municipio se desarrollara como debería, porque por ahí sacan todos los productos. Y nosotros nos gastamos aquí 13.000 millones de pesos tirándolos a la jura. Porque también conocemos y hemos hablado mucho sobre las debilidades que tiene tanto el plan estratégico como libro, como instrumento, como el proceso. El proceso también tiene debilidades grandes. Pero mientras los ediles sigan considerando
que ellos tienen el mando, que ellos son los que mandan y que entonces no escuchan a nadie más, pues grave la cosa, grave, porque es que esto lo solucionamos entre todos. Correcto, y no tienen claro nuestros ediles que es con la gente que se construye. Y si ellos quieren trabajar solos, es muy preocupante. Muy preocupante porque se van a terminar ahorcando. Solos. Solos. Y ahí para Samuel, antes de que se vaya con las conclusiones de lo que hicimos ahorita. No, porque es precisamente con esto, es una frase también que traía, que enseguida la relaciono con parte de las conclusiones, que es de Juan Domingo Perón. Ajá. Que dice que para conducir a un pueblo la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Qué Eso bien. lo decía Juan Domingo Perón. Excelente. Entonces, para cerrar esta parte, es hacerle un llamado muy respetuoso a la administración municipal, que tengan mucho cuidado con los datos que suministran a la ciudadanía, porque de ahí nos estamos pegando todos, las veedurías, los ciudadanos, los investigadores, para hacer análisis de estos procesos. Y si la administración municipal empieza diciendo cosas con un argumento tan pobre, como decir que fue una masiva participación, y para eso poner que fueron 3.000 personas las que, ¿cuántas? Esperaban 3.600 y votaron 6.000, casi el doble. Exacto. De lo que esperaban, pero Sí. Tampoco sigue siendo significativo. Y sin argumentar técnicamente con cifras. Es cuando yo me atrevo a dar cifras, yo digo, yo tengo que poner esa cifra en un comparativo. Inclusive, conversando con un edil de aquí de la comuna, nos decía, mire, si ustedes revisan la votación antes de este acuerdo, o sea, en el 2016, y revisan la votación hoy, bajamos. Pues eso nos lo está diciendo el indicador a nosotros, y lo estamos haciendo nada más con la votación de comparando simplemente a la constitución del Consejo Comunal de Planeación y la votación del domingo 6, y esa reducción o ese aumento de las tensiones del 4,43%. O sea, no participó más gente, por el contrario, disminuyó la participación. Entonces, es hacerle ese llamado muy respetuoso a la administración municipal con la información, porque no se trata de mostrar bien al secretario, mucho menos a la secretaría, sino de mostrar la realidad. Si esto no nos está funcionando, tenemos que mirar, hay que hacer otras estrategias, cómo le llegamos más al ciudadano, cómo, aquí lo decía Chavarría alguna vez, cómo utilizamos las cuentas de servicios para consultar al ciudadano, cómo hacemos otras estrategias de que el ciudadano viva atento y sabiendo que eso va a pasar, ¿no es cierto? Que va a haber una jornada de votación. No le cabe a tantos técnicos en la administración tener tan poca imaginación para eso. Y también pagos. Bueno, Samuel, entonces hagamos las conclusiones, porque ya se nos acabó el tiempo. Yo tengo sobre la llegada de lo que nos dijo. Sobre lo que nos dijo Carlos Julio. Pues es sorprendente, pues, por lo contradictorio. Que una ciudad con tantas necesidades básicas insatisfechas no alcanza a gastarse los ingresos que recibe. Muy preocupante. Él plantea también, pues, el caso de que, pues, con relación a lo que acabo de mencionar, que los indicadores sociales no se mueven. Entonces, o sea, está generándose una duda de qué se está haciendo con ese recurso, porque si no está moviendo indicadores sociales, pero tampoco se ven otras cosas. Si el fuerte del alcalde es la seguridad, y aumentan los niveles de inseguridad, o sea, el ciudadano hoy se siente muy inseguro. Entonces, ¿qué está pasando? Correcto. Dentro de las propuestas que la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, tenemos que hacer esta diferenciación, no somos nosotros, son ellos. Las propuestas que hacen es mejorar calidad del gasto público, planeación e integración del territorio desde lo metropolitano. Tenemos que dejar de ser el ombligo del mundo.
la visión de futuro superior a 4 años de lo que es una administración municipal, y una revisión al tema, o digamos a lo que hace o deja de hacer Empresas Públicas de Medellín. Y para terminar, tengo pues o quiero hacer alusión a lo que Carlos Julio comentaba como el complejo de Adán, refiriéndose al alcalde de la ciudad, que cree el alcalde que cuando llega nunca, de ahí para atrás nunca se hizo nada, entonces le toca arrancar desde cero. Y nos viene pasando lo mismo con el presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 6, desconociendo trabajos anteriores, queriendo hacer las cosas, pues si quiere ponerle el criterio, vale, pero no desconociendo ejercicios interesantes que se hacían anteriormente. Hay una cosa muy importante que me deja a mí una conclusión, la participación o lo que llegó aquí, la visita de Carlos Julio, presidente de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, y es que esa veeduría, y es que decía Carlos Julio que el municipio de Medellín tiene un volumen muy alto de contratación por prestación de servicios para cumplir objetivos misionales, y que se está escondiendo en el gasto de inversión, gasto que es en realidad de funcionamiento. Exacto. Y eso tiene una razón muy clara y muy sencilla, y es que hay mucho clientelismo en la administración municipal. Los concejales están cumpliendo sus cuotas clientelares, mandando gente a esos puestos. Y eso es una cosa que aquí pasa desapercibido y que tenemos que empezar a hacer visible mucho, de manera muy, muy vehemente, porque ahí está dos cosas. Primero, la debilidad de la administración municipal para cumplir con sus objetivos en la gestión, y la otra es que los recursos públicos están sirviendo para hacer politiquería. Y desconociendo además el ejercicio, o digamos, no sé, creo que es un programa, no lo tengo claro, es el tema de la carrera administrativa. Eso es una ley del funcionamiento del Estado. Samuel, ¿te queda para la despedida? No, para la despedida, los agradecimientos a nuestros patrocinadores, nuestras familias, la familia González Gutiérrez, Quintero Rodríguez, Mosquera Valencia, Echavarría Gudelo y Echavarría García. Muchísimas gracias a los amables oyentes. Los invitamos a escuchar la retransmisión el sábado a partir de las 10 de la mañana, y esperamos volverlos a tener por este canal, por este dial, el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Que tengan un resto de tarde muy feliz. A mí me gustan las cosas claras y el chocolate espeso. Por eso escucho Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría al Plan Estratégico de la Comuna 6 y con el apoyo de Zona Radio 88.4 de la FM. Recuerda sintonizar Sobre la Mesa en la 88.4 de la FM Zona Radio. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, con retransmisión los sábados a las 10 de la mañana. Sobre la Mesa, un programa para construir cultura política.